Compañeros, buenas tardes. Vamos a, Buenas tardes, licenciado. mucho gusto, vamos a tratar de continuar ahí con el curso. Estábamos viendo el último día el tema eh, estábamos viendo el tema de la demanda, ¿verdad? Los requisitos. Entonces busquemos siempre su código ahí a mano, compañeros, artículo 332, ¿verdad? Que es eh, el que vamos a tomar en cuenta. Ya habíamos platicado algo, compañeros, en el tema este de los requisitos. Habíamos dicho que trataran ustedes de preguntar o investigar cuál era el fundamento para que el domicilio se considere la circunscripción departamental donde se reside. No sé si alguien tiene algún comentario, alguien investigó, preguntó o leyó algo al respecto. Nadie, compañeros, nadie se recordó de ver eso por ahí. Lo cierto es que no hay disposiciones legales concretas, compañeros, que digan eso, ¿verdad? Que digan que el domicilio es el departamento donde se reside. Entonces, lo que sí tenemos que tener claro, compañeros, que en la práctica hay tres cuestiones bien definidas. Uno es la residencia, que muchos confunden con el domicilio, ¿verdad? Cuando dicen día su domicilio, pues dicen la dirección de su casa, ¿verdad? Pero en realidad esa es la residencia, que es una categoría, es donde se vive, ¿verdad? La vecindad, que es el municipio donde se reside, y el domicilio, que es el departamento donde se reside, ¿verdad? Entonces, si se trata de residencia, pues diríamos, digamos, Cuarta Calle 530, Zona 1, Villanueva, por decir algo. Si se trata de vecindad, sería municipio Villanueva. Si se trata de domicilio, diríamos Departamento de Guatemala o de este domicilio, porque estamos aquí redactando el documento. Por eso la frase muy utilizada en el ámbito notarial y en el ámbito forense, ¿verdad? Como abogados, que utilizamos de este domicilio, porque el documento se está haciendo en este departamento y aquí es donde reside la persona, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, en el ámbito notarial, compañeros, a veces ocurre que viene alguien del extranjero, ¿verdad? Por ejemplo, que resida en Ontario, Canadá, por decirles algo, eh, o en algún estado de Estados Unidos, digamos en Nueva York, Estados Unidos de América. Entonces, ese es el domicilio que se le coloca, compañeros, ¿verdad? Digamos, si alguien reside allá, pues entonces en un documento notarial ponemos con domicilio en el estado de Nueva York, Estados Unidos de América, por ejemplo, ¿verdad? Para ir ampliándonos un poco, esto no es exclusivamente el curso, compañeros, pero son conocimientos básicos que hay que ir teniendo, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo, por ejemplo, les voy a compartir una experiencia. Yo me recuerdo que una amiga, por ejemplo, una colega, en un momento dado autorizó una escritura pública de una persona salvadoreña, ¿verdad? El otorgante era un salvadoreño. Ese salvadoreño, pues, tenía mucho tiempo de vivir en Guatemala. Entonces, lo que ella indicó es, bueno, fulanito de tal, de nacionalidad salvadoreña, y cuando llegó al domicilio puso de este domicilio, porque él tiene años de vivir en Guatemala. Sin embargo, compañeros,
el registro, bueno, y lo identificó con pasaporte, ¿verdad? Por ser extranjero, lo identificó con pasaporte. Sin embargo, fíjense que eso es bien interesante, compañeros, porque el registro de la propiedad le rechazó la inscripción de la escritura, argumentando que si él era extranjero y se decía que él era de este domicilio, entonces tenía que identificarse con el DPI de extranjero domiciliado. Entonces, ojo con eso, compañeros, se los comparto porque son cuestiones prácticas. Son cosas que no están en los textos, ni en los libros, ni en nada, ni en la ley. Entonces, es interesante, compañeros, porque ahí ella debió decir el domicilio del Salvador, no de este domicilio. Aunque todos sabían que él tenía un montón de tiempo de vivir en Guatemala, es una cuestión de hecho, no es una cuestión de derecho, de documentación. Entonces, él, independientemente de su estatus en Guatemala, lo importante es que no era extranjero domiciliado en Guatemala. Entonces, si yo digo que es salvadoreño, que es estadounidense, pero que es de este domicilio, sería un extranjero en Guatemala que está domiciliado y entonces ya se identifica con ese DPI especial que se le emite a los extranjeros domiciliados. Entonces ya no, al ser domiciliado ya no se va a identificar con pasaporte, que es el documento oficial en el extranjero, ¿verdad? Entonces son cuestiones prácticas, compañeros, que tenemos que ir ubicándonos y aprendiendo, compañeros, porque la práctica se dan muchas situaciones especiales como esta y en ese caso pues me compartió la colega su problema, hicimos un análisis detenido y el registro sí tenía razón, ¿verdad? En cuanto a la suspensión del instrumento que se había sometido al procedimiento administrativo registral, ¿verdad? Bien, entonces eso en cuanto a la residencia, vecindad y domicilio. Y cuando vemos, compañeros, vean el 332, inciso B. Dice ahí en el Código de Trabajo, dice nombres y apellidos del solicitante, edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, vecindad y lugar donde recibe notificaciones. En este caso, compañeros, hablemos de la vecindad. Fíjense que este artículo lo que pide es la vecindad, no pide el domicilio. Si usted, alguien tiene por ahí el Código Procesal Civil que nos lea el artículo 61. Sí, compañera Cindy. Buenas tardes, licenciado. Es el artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Sí, por Dice favor. artículo 61, escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. 1. Designación del juez o tribunal a quien se dirija. 2. Nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones. Ahí, compañera, gracias. Ahí estamos bien, gracias, muy amable. Ahí la compañera nos leyó un inciso del artículo 61 que dice que en los escritos iniciales o en las demandas civiles se debe indicar el domicilio del presentado, ¿verdad? Ustedes oyeron la última parte que leyó Cindy, dice, y el domicilio, ¿verdad? En cambio, cuando vamos al 332 del Código de Trabajo, dice vecindad, que es diferente. Por supuesto que en la práctica hay algunos abogados que dicen de este domicilio y vecindad, por ejemplo, o con domicilio en tal lado, vecino de tal lado. Pero en realidad es innecesario, ¿verdad? Es innecesario en materia laboral estar hablando del domicilio, porque el domicilio es un requisito que se pide en el ámbito civil y que es aplicable a otras materias, por ejemplo, en familia y en otros asuntos. Pero en materia procesal laboral dice la vecindad, ¿verdad? Entonces, ¿y cuál es la vecindad? Ya dijimos que es la circunscripción municipal donde vive la persona, es decir, que tendríamos que poner vecino del municipio de Mixco del departamento de Guatemala, por ejemplo, para cumplir ese requisito de la vecindad. Luego, la parte final de este es inciso B, compañeros. En el B estamos viendo ustedes su código, ¿verdad? El 332, inciso B.
En la parte final dice el lugar para hacer notificaciones. Hay que tomar en cuenta que eso ya fue reformado recientemente, ¿verdad, compañeros? Esa parte ya ahora se entendería que es señalar casillero electrónico, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, compañeros, que ahí pueden anotar en su mismo código, hagan una anotación que ahora es casillero electrónico, porque ahí dice el lugar donde recibe notificaciones. Ahora, pues ya por la reforma que se dio al código de trabajo, pues entonces pueden ver ustedes el artículo 327, ¿verdad? El artículo 327 ya fue reformado. Este artículo dice que las notificaciones se hacen personalmente por medios electrónicos o por estrados del tribunal. Ahí está por medios electrónicos, que es la forma más común de hacerlo, ¿verdad? Es el inciso B. Estoy hablando de la reforma, ¿verdad? Por si su código no está reformado, estoy hablando que ese artículo fue reformado y en el inciso B dice por medios electrónicos. Entonces es a través del casillero electrónico. En el artículo, compañeros, en el artículo 228. En el artículo 228, compañeros, ubíquense, 228 del Código de Trabajo. Ahí, según la reforma, hay un párrafo que dice, los litigantes deben señalar casillero electrónico. ¿Ya? O sea que ya no es algo potestativo, ¿verdad, compañeros? Ya no es facultativo, opcional, como en un momento dado lo fue, sino que dice los litigantes deben señalar un casillero electrónico para recibir notificaciones y ahí se le harán las que procedan mientras no exprese un nuevo casillero electrónico donde deba hacérseles, ¿ya? Entonces, ahí está el fundamento para decir que en el 332, ya en esta parte de ese inciso B, en la parte final, pues es a través del casillero electrónico. Repito, compañeros, siempre tienen que ir tomando nota ustedes. Estamos hablamos del artículo 332B y que está relacionado con el 327 y con el 328 sobre el casillero. Sí, la compañera Andrea pregunta si el casillero electrónico es un correo electrónico. No es correo electrónico, ¿verdad? Es una situación, es una plataforma diferente, digamos, electrónica. El caso del casillero electrónico, hay una institución, digamos, que crea ese sistema de casilleros electrónicos. Y en ese sistema de casilleros electrónicos, los interesados en tener un casillero electrónico deben solicitarle a esta institución, eh, debe solicitarle el casillero electrónico. Dice si es para colegiados activos. Sí, en el caso de nosotros lo que hacemos como abogados es solicitar nuestro casillero, adjuntando a la solicitud una copia de nuestro carnet de colegiado activo, ¿verdad? Para acreditar que somos abogados activos. Y entonces, pues, hacemos la solicitud y sí, mencionan si hay relación entre lo civil y lo laboral. Sí, tanto hay obligación en lo civil como obligación en lo laboral. Ya en ambas materias tiene que señalarse el casillero. Entonces yo vengo y lo solicito a través de un formulario electrónico, le adjunto los documentos que me piden, básicamente el, el documento, el carnet que me acredita como abogado, y entonces resulta que eh, me conceden un casillero electrónico. Entonces, ellos me dan, digamos, el número con el que se identifica el casillero electrónico. Y entonces, pues ya tengo yo una contraseña para poder ingresar
y poder consultar en esa vía. Ahí me van colocando las notificaciones, ¿verdad? Una copia de la resolución, una copia de los memoriales adjuntos, por ejemplo, y la cédula de notificación, ¿verdad? Una cédula de notificación que lleva un número y que son cédulas electrónicas, ¿verdad? Son notificaciones electrónicas, ya no son notificaciones físicas. Entonces, en ese sentido, pues ellos mencionan en la notificación, les voy a leer, por ejemplo, aquí tengo una, en esta parte, en este expediente, dice en la ciudad de Guatemala, el miércoles 27 de abril del año 2022, siendo las 8 horas con 29 minutos, se ha notificado entonces está la persona a quien se le notifica, entonces hay una dirección ahí donde dice casillero electrónico del OJ, del organismo judicial, la resolución de fecha, está la resolución, aparece la fecha de la publicación y quién hizo la notificación, va el notario, el notificador que hace la notificación. Entonces, todo eso llega a electrónico. Y entonces, pues así funciona, compañera que estaba pidiendo, digamos, alguna explicación sobre qué era un casillero y si era lo mismo, no es lo mismo. Y hay una ventaja, por ejemplo, que el organismo judicial le avisa a usted a su correo electrónico, le avisa que fue enviado un documento, una notificación a su correo, ¿verdad? Entonces eso permite que usted pueda pues verificar, ¿verdad? Sin embargo, pues lo mejor es que uno esté constantemente abriendo su casillero electrónico para ver si no hay alguna notificación ahí de los casos que uno lleve, ¿verdad? Así funciona. Es una cuestión muy práctica, compañeros, y nos está funcionando, digamos, bien, aunque han habido ciertas irregularidades, ¿verdad? Por ejemplo, en los documentos adjuntos, supongamos que la otra parte presentó un memorial y el juzgado resolvió. Entonces, a mí me tiene que notificar la resolución y adjuntarme una copia del memorial que presentó la contraparte. Lo que hemos visto nosotros es que muchas veces hay error en el documento adjunto. A veces adjuntan un documento equivocado o no lo adjuntan o está incompleto, en fin, unas situaciones que a veces se dan. Entonces, en cuanto a la resolución y la notificación, pues no hemos visto mayores inconvenientes, pero los documentos adjuntos, sí a varios abogados pues se han quejado, compañeros, y ya hemos tenido también nosotros la mala experiencia que a veces no viene el documento adjunto o viene otro, digamos, no viene el que debería de venir. Pero pues algunas cosas se han ido ajustando. Recientemente, hace como una semana más o menos, mejoraron la aplicación, digamos, y eso pues de alguna manera afecta a los usuarios. En cuanto a esta ley de notificaciones electrónicas, puede chequear ahí el chat con la compañera que está preguntando, por ahí se los mandamos, se los mandamos por chat. Si gustan, se los reenvío por ahí más tarde, pero sí se les había enviado a ustedes al chat colectivo durante el primer parcial. Les envié ahí el decreto de las notificaciones electrónicas, ¿verdad? Pero bueno, entonces vamos a seguir, compañeros, con los requisitos que estamos platicando. Regresemos al 332, ¿verdad? Donde estamos viendo los requisitos de la demanda. Bueno, luego vienen los hechos, dice el inciso C, pero antes de hablar de los hechos vamos a ver algunas otras cosas del apartado introductorio de la demanda. Ya vimos pues que ahí nos exige el nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad, la ocupación, la vecindad. Algo que es importante y que va ahí en ese apartado, compañeros, es el tema a la orden, Sharon, pues se va el tema, compañeros, de la asesoría legal con la que está participando o interviniendo el demandante, ¿verdad? El actor. El actor se hace asesorar, entonces, normalmente en la práctica de un abogado, aunque, compañeros, tenemos que tener claridad que la asesoría legal en este juicio no es necesaria. Eso sí, anótenlo ahí, compañeros. Hay que tomar nota de eso.
Entonces la asesoría, ya les mandé al chat colectivo, les mandé un modelo de demanda para que ustedes puedan ir chequeando ahí. Y pues en ese modelo que les envié, pues se menciona la asesoría de 2 abogados, ¿verdad? Lo que hay que tomar en cuenta, compañeros, es que si 2 abogados van a intervenir, tienen que firmar la demanda, ¿verdad? Muchas veces, pues algunos colegas cometen el error de que dicen en la demanda que el interesado está actuando bajo la asesoría legal de dos abogados, por ejemplo, pero al final resulta que no son, que solo uno firmó, uno de los abogados, ¿verdad? Entonces, el criterio que se maneja en los juzgados, compañeros, es de que se toma en consideración quien haya firmado, ¿verdad? El abogado, hay que recordar que con la firma y sello, pues el profesional pues le da, se compromete, por así decirnos, a la legalidad del documento que se está presentando, porque por eso es un profesional del derecho, ¿verdad? Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, cuando comparecen, por ejemplo, 2 abogados, pues se indica que van a actuar conjunta o separadamente de una manera indistinta, es decir, que pueden actuar juntos en una audiencia, ir los 2, por ejemplo, o llegar solo uno, cualquiera de los 2, a participar o asesorar a la parte procesal correspondiente en la audiencia. Y a veces solo es uno, pero lo que tenemos que tener claro, compañeros, es que no es obligatorio. Y para ese efecto, vamos a leer, compañeros, en este momento el artículo 321. Vamos al 321. Dice el 321 en su segundo párrafo, que ha sufrido alguna reforma también. Segundo párrafo, ubíquense, segundo párrafo del artículo 321. Dice, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Ahí está, compañeros, el hecho de que no es necesario que en el juicio ordinario laboral comparezca un abogado asesorando, ¿verdad? Porque dice, no es necesaria la intervención de asesor en estos juicios. Sin embargo, dice, las partes, si se hicieren asesorar, podrán actuar como tales y entonces mencionan, hay 3 numerales, ABC. Uno es que son los abogados en ejercicio, 2, pues son los dirigentes sindicales. En este caso, pues hay una cuantía de no más, que no exceda de 10 salarios mínimos y los estudiantes de derecho bajo la dependencia respectiva, es decir, los estudiantes de derecho a través de los bufetes populares, ¿verdad? Porque el bufete popular es la dependencia de las facultades de derecho que aglutinan a estos estudiantes que están pues realizando llevando sus casos de práctica, ¿verdad? Entonces, eso es, entonces en el 321, segundo párrafo, aparece que no es necesaria la asesoría y que si se hacen asesorar pueden intervenir abogados colegiados activos, es decir, que estén en ejercicio profesional, pueden ser dirigentes sindicales o estudiantes de derecho. Ellos 3 pueden actuar. Bien, entonces, eso en cuanto a la asesoría. Ahora bien, algo que va relacionado, compañeros, con la asesoría es el timbre forense, ¿verdad? Que no se nos olvide, compañeros, ya lo mencionamos el otro día, que si un abogado o 2 abogados van a firmar el memorial de demanda, pues entonces ellos tienen que cubrir el impuesto profesional. Es decir, que si es un abogado, sería un timbre forense por cada hoja. Si son 2 abogados, serían 2 timbres forenses por cada hoja, ¿verdad? Entonces, eh, debemos tomar en consideración entonces que hay que cubrir el timbre forense. El timbre forense es un impuesto, ya lo dijimos el otro día. Eso no está en ninguno de los incisos, compañera, que está preguntando. Es algo que ustedes pues tienen que adecuar estas ideas al memorial que yo les mandé hace un rato al chat colectivo.
Entonces les digo que el timbre forense es un timbre cuya denominación es de un quetzal y ese timbre forense se le adhiere un timbre a cada hoja del memorial de demanda, ¿verdad? Eso anótenlo por ahí, compañeros. Por supuesto que es un timbre, al ser profesional, solo si los abogados, si hay un abogado interviniendo. Es decir, que si comparece un estudiante de derecho o un dirigente sindical, no se va a cubrir el impuesto, porque ellos no están afectos al impuesto del timbre forense. Quienes están afectos son únicamente los abogados. Entonces, ojo con eso, compañeros. Hay un fundamento legal para lo que hablábamos hace un momento, que los abogados, todos los abogados que van a asesorar deben firmar como abogados asesores. Esto tiene fundamento, compañeros, anótelo en el artículo 197 de la Ley del Organismo Judicial. 197, Ley del Organismo Judicial, que dice que el abogado es responsable del fondo y forma de los escritos que autorice con su firma. ¿Verdad, compañeros? Dice, repito, si lo quieren anotar, dice ese artículo 197 que el abogado es responsable del fondo y de la forma de los escritos que autorice con su firma. Es responsable del fondo y forma de los escritos que autorice con su firma. Esto quiere decir, compañeros, que se presume que el abogado conoce el derecho y entonces, dado que es un profesional habilitado para el efecto, pues con su firma y sello, de alguna manera, pues se responsabiliza del fondo y de la forma del escrito que está presentando, ¿verdad? Hay que recordar, compañeros, que si no se realiza bien el ejercicio profesional, tenemos un colegio profesional que tiene entre sus dependencias un tribunal de honor. Y el tribunal de honor nos podría sancionar por no ejercer adecuadamente la carrera de abogado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener ojo con eso, compañeros, que el 197 dice que el abogado que firme es responsable del fondo y de la forma de los escritos que se presentan, ¿verdad? Entonces, es algo muy, muy importante. Ahora, la pregunta sería también, compañeros, en que si un abogado está interviniendo, ¿qué pasa si omite el impuesto? ¿Verdad? Eso sí, sí es importante. No sé si alguno de ustedes ya ha tenido alguna experiencia o le han contado o algunos trabajan en tribunales de repente sobre qué procede cuando no se cubre el timbre forense en las hojas de una demanda. Bien, veo que no hay alguna intervención. Entonces, vean, compañeros, tenemos que tomar en consideración que estamos ante un timbre forense que es un timbre de carácter o un impuesto de carácter profesional. Anótenlo ahí, compañeros. El timbre forense es un impuesto de carácter profesional. Esto quiere decir, compañeros, que el sujeto obligado a pagar el impuesto es el abogado, ¿verdad? No es el cliente, ¿ya? Entonces, lógicamente, si se omite el impuesto, entonces esa omisión le corresponde al abogado, porque ese abogado está omitiendo cubrir el impuesto. Entonces, ojo con eso, compañeros. Dice, la omisión del timbre forense, entonces, pues no va a generar un rechazo. Eso hay que tenerlo claro porque hace muchos años, compañeros, el Código Procesal Civil decía que si no llevaba adherido los timbres forenses, el memorial se rechazaría. Así era antes. Ahora ya no se rechaza. ¿Por qué? Porque se estaría denegando justicia al interesado. En realidad, si un tribunal, por ejemplo, rechazara una demanda porque no lleva timbres forenses, a quien está afectando es al cliente,
¿verdad? Al usuario del sistema de justicia, no al abogado, porque le está rechazando el planteamiento de esa demanda. Entonces, a raíz, compañeros, anoten por ahí de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, a raíz de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad de fecha 10 de diciembre de 1997, 10 de diciembre 97, que es una acción de inconstitucionalidad general, que es una acción de inconstitucionalidad general. Se trata del expediente 1434-96. Tratemos, compañeros, de bajar esa del sistema o del portal electrónico de la Corte de Constitucionalidad. Es el expediente 1434-96. Esta sentencia declara inconstitucional el artículo 6, inciso A, artículo 6, inciso A, de la ley del timbre forense y notarial. De la ley del timbre forense y notarial. Entonces, repitiendo, compañeros, para el que no, que quiera reforzar esta idea. Dijimos, compañeros, que el timbre forense es un impuesto de carácter profesional. Eso quiere decir que el sujeto que está obligado a pagar y el responsable de su omisión es el abogado, ¿verdad? No la parte procesal. Y entonces, actualmente ya no se rechaza una demanda por no llevar timbres forenses. Sin embargo, el Colegio de Abogados tiene acción en contra del abogado que haya omitido. Es decir, que si yo soy abogado, firmé una demanda, se presentó, el juzgado lo va a admitir para su trámite si va con todos los requisitos de ley. Sin embargo, al haber omitido impuestos, entonces muchos jueces lo que hacen es certificarle lo conducente al abogado ante el Tribunal del Colegio de Abogados y Notarios por no haber pagado el impuesto, ¿verdad? Esa es una posibilidad que hemos visto nosotros en la práctica. La ley no dice cómo deben actuar los jueces, solo está claro que no pueden rechazarla, pero no dicen esa mecánica, ¿verdad? Entonces algunos pues dicen, bueno, se admite para su trámite, pero se le certifica lo conducente al abogado, al Tribunal de Honor, por no haber cubierto el timbre forense. Otros lo que hacen es, en la misma resolución, ordenan que el abogado comparezca a la sede judicial a adherir los timbres correspondientes al escrito que no lleva timbres. En fin, que hay varias opciones, digamos, de cómo resolver la situación. Lo importante es que tenemos que retener es que la obligación de pagar el impuesto del timbre forense es del profesional, ¿verdad? No del cliente. Entonces, porque si se rechaza, se afectaría en ese reclamo de la tutela judicial que está invocando el interesado, ¿verdad? Ya hablamos, bueno, hasta ahí sería el tema, compañeros de la asesoría. Permítame un segundo, compañeros. Bien, entonces vamos a continuar, compañeros.
Sí, entonces ya vamos a ver, vimos los generales de ley, vimos la asesoría legal, el lugar para recibir notificaciones. Luego también en la parte introductoria va qué tipo de juicio estamos o demanda estamos presentando, ¿verdad, compañeros? Ahí es donde se dice que se plantea demanda de juicio ordinario laboral, en contra de quién se está presentando y el lugar para notificarle, ¿verdad? Entonces, veamos en su código. Dice nombres y apellidos en el inciso D, compañeros, del 332. 332, inciso D, que dice nombres y apellidos de la persona a quien, la persona o personas a quien se reclama un derecho o contra quien se ejercita una o varias acciones e indicación del lugar para recibir, donde pueden ser notificadas. Entonces ahí está el fundamento, compañeros, para decir, bueno, pues demando a fulanito de tal o a la entidad fulana de tal, que en este caso, cuando se demanda a una entidad, tenemos que decir siempre a través de su representante legal, esa frase, compañeros, porque hay que recordar que una persona jurídica colectiva no va a, no va a actuar, digamos, por sí misma, porque no tiene existencia corpórea, ¿va, compañeros? Una entidad, por ejemplo, una sociedad anónima, una asociación, todos este tipo de entes son ficciones del derecho, ¿verdad? Ustedes se recuerdan cuando vieron las teorías ahí de la persona jurídica, pues se podrán recordar que hay una que dice que las personas jurídicas colectivas pues son meras ficciones del derecho, ¿verdad? Porque es una ficción del derecho concederles personalidad jurídica propia, ¿verdad? Porque no son seres corpóreos o entes corpóreos, ¿verdad? No podemos decir, aquí estoy, digamos, tocando a la sociedad anónima. Esto no es la sociedad anónima. La sociedad anónima como persona jurídica es una persona jurídica abstracta, ¿verdad? No concreta como las personas de manera individual o los seres humanos, ¿verdad? Como entes de derechos y obligaciones. En el caso de una persona jurídica colectiva, entonces se indica cuál entidad es y se agrega la frase, repito, a través de su representante legal, ¿verdad? Porque es el representante legal el que actúa en nombre de la entidad, ¿verdad? La entidad como tal, repito, es una entidad abstracta y no puede actuar por sí misma. Tiene que ser a través de un representante legal, que sí ya es una persona individual la que representa a la entidad, ¿verdad? La entidad puede ser una entidad civil, una entidad mercantil, etcétera, etcétera, pero es a través de su representante legal. Entonces, esa parte, compañeros, pues es la que... Ah, bueno, y para notificarle al interesado, pues esa notificación, compañeros, tiene que ser en un lugar donde se señale. En ese caso, pues sí, como es una demanda, tenemos que decir el lugar físico donde hay que notificarle a la persona. Y será el juez el que le va a pedir en su resolución que tiene que señalar el lugar casillero electrónico, ¿verdad? Pero nosotros, como nosotros estamos actuando en la demanda, redactando la demanda, asesorando a nuestro cliente, entonces ponemos nuestro correo, nuestro casillero electrónico para recibir notificaciones. Pero en el caso del demandado, tengo que decir a quién estoy demandando y cuál es la dirección para notificarle a ese demandado. Entonces, eh, ahora bien, compañeros, cuando se notifica en un lugar distinto a la sede del juzgado, por ejemplo, en el caso que yo les envié, al notificar, por ejemplo, en un municipio, dado que el juzgado de trabajo está en la ciudad capital, entonces se notifica a través de despacho, ¿verdad? Entonces que no se nos olvide, compañeros, que se puede, que se notifica en este caso a través de despacho. El despacho, compañeros, consiste cuando se comisiona a un juez inferior, ¿verdad? Digamos, un juez de primera instancia civil o de trabajo, perdón, un juez de primera instancia viene
y se le notifica a través de despacho hacia el juzgado de paz, o sea, son un juzgado inferior, por eso se llama despacho, un órgano superior comisiona a un órgano inferior para que realice la notificación o cualquier otro tipo de diligencia. Pero en este caso estamos hablando de la notificación, ¿verdad? Entonces, hay una pregunta en el chat, vamos a ver, compañeros. Dice, ¿el demandado no se le notifica por medio de casillero? Pregunta la compañera Karen. Pues sí se le notifica por casillero, solo esta primera resolución se le notifica al lugar donde se ha señalado, ¿verdad? Porque es la primera, ¿verdad? Ahora, una vez que esta persona ya se apersona a la primera audiencia o, o antes si plantea por ejemplo, alguna cuestión de incompetencia, en el momento, en la primera gestión que haga en el proceso, tiene que señalar su casillero electrónico, ¿verdad? Entonces, solo la primera resolución se le hace en el lugar señalado por el actor. Ojo con eso, compañeros. Posteriormente ya va a tener que señalar su casillero electrónico para seguir notificándolo. Si ustedes ven este fundamento que yo les estoy dando, compañeros, vean el artículo 328, el nuevo artículo 328. Dice, únicamente para notificar la primera vez a las personas distintas a aquellas que han presentado la primera solicitud, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales. ¿Ya? Entonces, ahí está el fundamento, compañeros. Pueden chequearlo en la reforma a su Código de Trabajo, artículo 328, que dice el párrafo, se lo voy a leer, compañeros, dice, únicamente para notificar por primera vez a las personas distintas a aquellas que han presentado la primera solicitud, digamos al demandado, se aplicará el procedimiento de notificaciones personales, es decir, que la notificación personal, porque ahí arriba también lo regula este artículo, consiste en que el notificador, ya sea el notificador del juzgado o un notario notificador, tiene que comparecer al lugar señalado para efectos de poder notificar personalmente al demandado. Entonces, así sería, compañeros, lo de la comisión. Vamos a ver por acá. Vean el artículo, este es muy importante, compañeros, espero que ya lo hayan anotado. El artículo 328, el nuevo artículo 328, hay otro párrafo que nos interesa mucho, compañeros. Dice, el antepenúltimo párrafo de ese artículo 328 dice, cuando haya de notificarse o citarse a una persona residente fuera del lugar del juicio, se hará la notificación o citación por medio de exhorto dirigido al juez de primera instancia, si la persona departamental o de despacho dirigido al juez de menor correspondiente si residiere en un municipio. El juez comisionado está obligado a comunicarle al juez comitente sin demora de tiempo por los medios más expeditos, o sea, de preferencia electrónicos, el haber practicado la notificación respectiva indicando el lugar, fecha y hora en que tuvo efecto. Entonces, esto, compañeros, ojo con esto, compañeros, tenemos que tomar en cuenta que para notificar, entonces, se puede comisionar a un juzgado de paz a través de despacho. Y para notificar a través de un juzgado de primera instancia, digamos, del mismo nivel, de la misma categoría, es a través de un exhorto. ¿Vale? El exhorto se dirige a un órgano jurisdiccional de igual categoría y despacho se le dirige a un órgano jurisdiccional de inferior categoría, digamos,
Entonces, eso es importante. Y pues eso está regulado en el 3, en el 332, compañeros, perdón, en el 328. Tenemos esa disposición para que lo tomen en cuenta. Voy a ver si logro mandarles otra vez el decreto en el caso que algunos no lo han revisado, compañeros, porque es importante estas reformas del Código de Trabajo. Bien, entonces, compañeros, ahí pues damos por agotado la primera, no la primera, sino la segunda, el segundo apartado de la demanda. Hay que recordar que el primer apartado es, como el otro día, es el acápite, donde dice juicio ordinario laboral nuevo, para los que ya vieron por ahí su material en el chat. Entonces sería juicio ordinario laboral nuevo, es el primer apartado, que es el acápite. Luego viene la parte introductoria, que es donde se dice a qué juez se dirige, nombres, nombres, la vecindad, todos esos datos generales, los abogados que van a intervenir y el casillero para recibir notificaciones y pues que se plantea una demanda ordinaria laboral en contra de una persona individual o colectiva determinada y donde se le puede notificar, ¿no? Bien, hasta ahí terminaría entonces el apartado introductorio. Vamos a ver algunas cuestiones sobre el apartado de hechos, compañeros. El hechos. Permítame un segundito. Bien, entonces vamos ya, como le repito, al tercer apartado de la demanda que se refiere a los hechos. Les sugeriría, compañeros, que la demanda, el memorial de ampliación y modificación de demanda y la resolución que admite para su trámite la demanda que les mandé al chat colectivo, traten de imprimirlo y hacerle sus anotaciones, compañeros, a ese material que es muy importante. Estamos viendo el proyecto de demanda. Entonces, vamos con los hechos, compañeros. Veamos el artículo 332 nuevamente, que es el artículo que nos dice cuáles son los requisitos de la demanda. Dice en el inciso C, relación de hechos en que se funda la petición. Fíjense bien, dice relación de hechos en que se funda la petición, pero no dice, compañeros, cómo se estructura ese apartado, ¿verdad? Tenemos que tener ojo ahí. Solo dice que relacionemos los hechos que sirven de base para nuestra petición, pero no dice qué subapartados va a llevar ese apartado de hechos. Entonces, en la práctica, compañeros, si ustedes ven, digamos, 10 demandas de juicio ordinario laboral, van a ver que 8 o 9 son muy parecidas en su estructura, ¿verdad? La mayor parte usamos una estructura que ya se ha acuñado con el tiempo, pero eso permite, digamos, que esté planteada técnicamente la demanda, pero eso no está en el Código de Trabajo, ¿verdad? Ojo con eso, porque no está en el Código de Trabajo que este apartado de hechos tenga subapartados, ¿verdad? Que tenga divisiones ese apartado. Eso no existe. Sin embargo, en la práctica, compañeros, sí se han creado ciertos apartados que son como obligatorios en este apartado de hechos. Entonces, el primer subapartado es, dice, la relación laboral, vigencia y prueba de su existencia. En este apartado, compañeros, tenemos que decir cuándo empezó y cuándo terminó la relación laboral, ¿verdad? Y decir cuál fue su vigencia. Es decir, bueno, pues la vigencia fue de 10 años, 5 meses, 8 días, por ejemplo. Así, así se calcula, ¿verdad? Entonces, eso sería la vigencia
y la prueba de su existencia. Eso, compañeros, es algo que pues creemos que va ahí en esa parte, porque la Corte de Constitucionalidad ha establecido, compañeros, que uno de los hechos cuya carga de la prueba le corresponde al trabajador es la relación laboral. Es decir, en otras palabras, es el trabajador el que debe demostrar que existió relación laboral. ¿Cómo lo va a demostrar, compañeros? Con los documentos que considere oportunos, ¿verdad? Por ejemplo, no necesariamente tenemos que presentar el contrato de trabajo, ¿verdad? Pues sería ideal, si se tiene, pues se presenta el contrato de trabajo y ahí pues estamos ya demostrando que hay una relación contractual. Pero ¿qué pasa si no hay contrato de trabajo? Hay empresas que no otorgan el contrato individual de trabajo. En este caso, si no se llegara a otorgar, no existe un contrato de trabajo, pues tenemos que ir a cualquier otro documento que nos sirva, compañeros. Por ejemplo, muchas veces los trabajadores tienen una constancia laboral, aunque no sea pues reciente, por ejemplo, pero que abarque una parte de la relación de trabajo, pues entonces en algunos casos hemos presentado una constancia laboral, ¿verdad? También están esos certificados que emitía por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, por el ICSE. Entonces esos documentos también prueban la relación laboral. Y en fin, todo documento que de alguna manera esté vinculado a probar la relación laboral se puede presentar aquí. No necesariamente el contrato, repito, porque muchas veces el contrato, y ustedes saben que el mismo Código de Trabajo dice que si no se hace, pues esa omisión es responsabilidad patronal, ¿verdad? Entonces, eso, compañeros, en cuanto a que hay que probar la existencia. Vamos a ver, alguien nos preguntó algo. Dice Manuel que no aparece en el 328, es porque no está reformado, compañeros. Eso fue reformado el año pasado, ese artículo, entonces tengamos que tener cuidado también con nuestra versión, digamos, de código. Si van a adquirir uno, pues tienen que adquirir uno que tenga todas las actualizaciones, ¿verdad? Que todas las modificaciones que ha sufrido. Y entonces actualmente, pues la modificación última que se le hizo al Código de Trabajo es este decreto que crea la notificación electrónica, ¿verdad? Ya de carácter obligatoria los, eh, para las partes procesales. Bien. Entonces, por eso esa es la explicación para el compañero que estaba preguntando que por qué su código no tiene el párrafo que yo les leí, es porque yo estaba leyendo en las reformas, compañeros. Posiblemente ese código no está reformado, por eso está en otros términos. Bien, entonces ese es el primer apartado, compañeros. Un primer apartado en donde algo que es muy importante es saber eh, la fecha en que inició, la fecha en que terminó y cuál fue el periodo de vigencia de la relación de trabajo. Digamos, cuántos años, cuántos meses y cuántos días, ¿verdad? Uno tiene que indicar, bueno, fueron 9 años, 3 meses y 10 días, por decir algo, ¿verdad? Entonces sería la relación, las fechas de inicio y terminación de la relación laboral. Vamos a hacer un ejercicio, compañeros, ahí que les vamos a dejar de tarea eh, que establezcan la vigencia de la relación laboral. Eso hay que hacer, compañeros. Vamos a ver quiénes lo tienen el siguiente día de clase. Entonces, la idea es calcular la vigencia de relación laboral. Ese es el tema, digamos.
Y en ese sentido les voy a indicar pues cinco casos supuestos donde hay fechas. Por ejemplo, el primero va del 18 de febrero 2002. Anoten. 18 de febrero 2002 al 21 de diciembre 2018. Al 21 de diciembre de 2018. Vamos con el caso 2, compañeros. Dice la compañera Kenny que qué sucede si va al Ministerio de Trabajo y da datos erróneos, datos falsos para el cálculo de prestaciones. El cálculo de prestaciones no es obligatorio su pago, compañeros. Ojo con eso. Hay que recordar que la Inspección General de Trabajo es una dependencia administrativa. Entonces, esa dependencia administrativa, pues no puede, no es coercible, digamos. No porque ellos digan que corresponden pagar 70,000 quetzales de prestaciones, pues hay que pagarlas, ¿verdad? Porque puede hacer que el trabajador haya alterado la verdad en cuanto a alguno de los datos que le han pedido, por ejemplo, es una posibilidad. Que haya alguna alteración. Entonces, eh, como decía la compañera, ¿qué pasa ahí sobre eso? Bueno, si estás basado sobre hechos falsos, pues lo que va a pasar es que no tiene mayor relevancia el documento, ¿verdad? Porque se supone que el demandado llega, plantea una denuncia, pero esa denuncia tiene algún fundamento. Bueno, vamos con el caso 2, compañeros. 1 de febrero 2013. 1 de febrero 2013 al 31 de diciembre de 2018. Al 31 de diciembre de 2018. Tercer caso, 1 de junio de 2016 empezó. 1 de julio 2016 y termina 26 de noviembre de 2018. 26 de noviembre de 2018. Bien, vamos con el cuarto caso, compañeros. 20 de mayo de 2009. 20 de mayo de 2009 al 22 de febrero de 2019. Al 22 de febrero de 2019. Y el último caso, compañeros, 9 de junio de 2000. 9 de junio de 2009 al 18 de febrero de 2019. Al 18 de febrero de 2019. Esto hay que calcularlo por años, meses y días, ¿verdad? Así como está en el ejemplo, compañeros, de la demanda que les envié hace un rato, ¿verdad? Para que les sirva de base. Entonces, estamos claros, compañeros, en esa primera etapa que quien debe probar la relación laboral es el trabajador. Entonces tiene que presentar algún documento, por ejemplo, aunque la ley no dice qué tipo de pruebas. Lo único es que la Corte de Constitucionalidad ha dicho que la prueba de la existencia de la relación laboral es la carga de la prueba la tiene el trabajador. Anoten por ahí, compañeros. Disculpe, licenciado, ¿podría volver a repetir lo que dijo, por favor? Muy bien, con mucho gusto. Estamos diciendo que la existencia de la relación laboral es un hecho que debe ser probado por el trabajador. Así se puede resumir. La existencia de la relación laboral debe ser probado o tiene la carga de la prueba el trabajador. Gracias.
No tenga pena. Eso lo dice la Corte de Constitucionalidad, compañeros. Eso lo dice la Corte Constitucional, no está en el Código de Trabajo. Y hay otros hechos que también la carga de la prueba lo tiene. De una vez lo vamos a mencionar, compañeros, para que ustedes lo anoten. También tiene la carga de la prueba del trabajador en el salario por horas extraordinarias trabajadas, ¿verdad? Cuando alguien reclama el salario por horas extraordinarias trabajadas, es el trabajador el que debe probar que trabajó esas horas, ¿verdad? No el patrono, sino que es el trabajador, ¿verdad? Y en el caso de las ventajas económicas también, ¿verdad? Ese es otro hecho que debe ser probado por el trabajador. Ventajas económicas. Entonces, al final son tres hechos, ¿verdad, compañeros? Cuya carga le corresponde al trabajador. Primero dijimos la existencia de la relación laboral, luego dijimos el salario reclamado por horas extraordinarias y por último el reclamo de ventajas económicas. Ahí le corresponde probar al trabajador, no al patrono, ¿verdad? Entonces, si yo reclamo, por ejemplo, horas extraordinarias que trabajé, yo tengo que probar cuáles fueron esas horas, ¿verdad? Si yo no pruebo eso, entonces el juez no va a otorgar esa prestación, ¿verdad? Entonces, hay que tomar, digamos, conciencia en eso, compañeros, que esos tres hechos, repito, la existencia de la relación laboral, el reclamo de salario por trabajo extraordinario y el reclamo de ventajas económicas, la carga de la prueba la tiene el trabajador. Esa podría ser una pregunta de examen, compañeros. Bueno. Entonces, compañeros, ya por razones del tiempo, no sé si alguien tiene algún comentario. Les voy a decir también el hecho de que no sé cuántos de los presentes van a hacerse examen extemporáneo, compañeros, si pudieran manifestarse. ¿No hay nadie de ustedes que van a hacerse examen extemporáneo, compañeros? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Yo tengo que realizarme el examen extemporáneo. Bueno, sí, por lo menos ya hay dos personas que lo dijeron. Son como 3, 4, son pocos, pero entonces hay 3, vamos con 3. Vamos a dejarlo para las 8 de la noche, compañeros, digamos, porque todavía vamos a hacer el procedimiento de subir el examen siempre en la misma plataforma. Entonces, para que tomen nota ustedes que hoy a las 8 de la noche se conectan, por favor, a hacer su examen eh, para el examen extemporáneo. Ojo ahí, para los que tienen derecho al examen extemporáneo. Yo, pues, en la práctica normalmente no soy muy exigente, compañeros, con el tema de estar solicitando, etcétera, etcétera. Lo importante es que se sometan hoy al examen para que ya tengamos esas notas y podamos subir las notas de los demás compañeros, ¿verdad? Entonces, repito, compañeros, hoy a las 8 de la noche, lo voy a poner en el chat también por escrito, que hoy a las 8 de la noche tenemos el primer examen parcial extemporáneo para que se conecten siempre a la misma plataforma, todo igual que cualquier otro examen que realicemos en el curso, ¿verdad? Para que tomen en consideración ese detalle. No sé si hay alguna duda o algún comentario, compañeros. Bueno, entonces ahí estamos. Siempre es un gusto saludarlos y pasen feliz tarde, compañeros. Nos vemos el siguiente día de clases. Traten de imprimir los memoriales que les mandé y de estudiarlos, compañeros, porque siempre son motivos de examen, relacionarlo con las clases que estamos dando, ¿verdad? Feliz tarde, compañeros. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Buenas tardes, licenciado.